Bendecidos. Amén. Son uno de los privilegiados, ¿sabrían eso? Estar aquí. Es un privilegio. No cualquiera tiene ese privilegio, así que debemos estar gozosos, debemos estar contentos porque Dios tiene un propósito por el cual tú estás aquí. Si tu pensamiento ha sido de que vienes a buscar a Dios, déjame darte una excelente noticia. Dios te encontró a ti primero, por eso estás aquí. Entonces, esa es una parte fundamental por el cual nosotros que creemos que Dios tiene el control en nuestras vidas, simple y sencillamente es porque Dios tiene un propósito. Y Dios nos los marca día con día. Así que aprendamos a escuchar cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y estamos viendo cada semana, ya casi estamos por terminar el tema. Gracias. El tema que nos llevó a estudiar desde todo lo que es el inicio, prácticamente nos llevó casi 6 meses. Estamos en el antepenúltimo capítulo, el capítulo 22 del libro de Lucas, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a entrar al capítulo 22, ya en la etapa final, vamos a entrar en la culminación y lo que es el sabor por el cual durante todo este tiempo Lucas nos estuvo llevando a ponerle la cereza en el pastel. Y la cereza en el pastel viene y empieza en el capítulo 22, ¿sí? Y la buena, dice, yo me sorprendí cuando vi el capítulo 22, ustedes también se van a sorprender, porque el capítulo 22 pues tiene 71 versículos. Así que no los vamos a ver ahorita los 71 versículos, ¿verdad? Si no, pues aquí, pero bueno. Yo sé que algunos me van a pedir, ¿cómo? Es como cuando ves una película y no les ha tocado que anteriormente decía, se cortaba en lo más interesante y decía, continuará la próxima semana, pues así se va a quedar el día de hoy. Así como para que le agarres el sabor interesante del capítulo 22. Nada de esto sería posible si Dios y el Espíritu Santo tuviera el control en nuestras vidas. Así que vamos a poner que sea Él quien dirige, quien me dé palabras para que podamos entender lo que nos tiene preparado con el estudio del día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos por este privilegio. Gracias, Señor, porque tus maravillas son infinitas. Señor, porque por tu gracia soy salvo, Padre. Por tu gracia estoy aquí. Porque, Señor, tú has puesto el deseo en el corazón de todos y cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, de poder estar y escuchar y aprender aún más de tu palabra. Te damos muchas gracias por ese privilegio. Que sea el Espíritu Santo quien hable, que sea el Espíritu Santo quien guíe, que sea el Espíritu Santo quien redarguya en nuestros corazones, Señor, para que podamos entender lo que traes preparado en esta noche. Te damos muchas gracias y todos nuestros hermanos que vienen en camino, aligere sus pasos y que no tengan ninguna piedra y obstáculo para que puedan estar aquí, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que sabemos que harás, que es lo mejor por el cual nosotros nos estamos preparando. Bendito seas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Llegamos al capítulo 22 y les decía, es un capítulo que tiene 71 versículos, nosotros solamente vamos a ver la mitad, así que lo hemos preparado aquí como dice su Biblia, trae 5 partes principales en la cual nosotros nos vamos a enfocar, uno es un poquito más por el mensaje que trae, otro es un poquito más de lleno y profundo, nos vamos a ir versículo por versículo y en algunas ocasiones nos vamos a detener para profundizar en el tema. El primer punto en el cual, y nosotros ya entramos de lleno, en donde ya los judíos se preparan para conspirar contra Jesús. Esa etapa que todos y cada uno de nosotros ya conocemos. La segunda etapa es cuando los apóstoles se preparan para la Pascua, que en realidad en algunos lo veían como una fiesta, lo esperaban con tanta ansiedad y desesperación, pero para el significado real y verdadero lo vamos a conocer ahorita, cuál era verdaderamente el significado de la Pascua. Viene el tercer punto cuando nuestro Señor Jesucristo instituye la cena del Señor y cuál es el propósito por el cual Él instituyó esa cena. Y a lo mejor
si nosotros nos ponemos en el lugar de los 12 apóstoles que estaban ahí o discípulos, no entenderíamos el mensaje, porque si algo tenía en particular nuestro Señor Jesucristo es que hablaba mucho en metáforas y hablaba lo que Él sabía que iba a venir, se los anticipaba pero de otra manera, y a lo mejor no entendían por el mismo ritmo o situación de nuestra situación humana. Viene la otra parte que la verdad vamos a ver una gran diferencia. Vienen dos personajes que son claves en todo lo que es el Nuevo Testamento, son claves en lo que es el clímax de esa parte de nuestro Señor. Uno de ellos, vamos a hablar de dos de sus 12 apóstoles. Uno lo negó y el otro lo traicionó. ¿Qué será peor? ¿Que tu amigo te traicione o que tu amigo te niegue? Entonces, son dos circunstancias por las cuales vamos a ver un poco aquí en lo que nos tiene preparado aquí el libro de Lucas, y que él lo ve de una manera muy simple, y los otros evangélicos lo ven más detallado. Pero aquí lo vamos a tocar. Y en varias de las ocasiones, cuando nosotros nos enfrentamos, cuando nosotros a lo mejor en muchas circunstancias, y los que estamos aquí y que tenemos tiempo en conociendo los caminos del Señor, nos podremos dar cuenta que Dios te muestra el final de la película. Siempre Dios le gusta jugar con nosotros de cierta manera, en decirte, tengo cosas buenas para ti, tengo pensamientos buenos. Mira, el final al cual te quiero llevar es un final de gloria, de fortaleza. Pero Dios jamás te muestra el proceso por el cual tienes que pasar, ¿sí? Y aunque conocemos el final, no conocemos el proceso. Aquí Jesús ya sabía lo que iba. Y vamos a entrar en esa noche o en ese día previo a su crucifixión. Entonces, ¿qué pensarías tú si tú realmente supieras que el día de mañana va a ser tu último día y que vas a morir? ¿Qué harías un día anterior? O sea, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer? Y por ahí las redes sociales en algunas ocasiones decían, ¿qué harías si tú supieras que te quedaran 24 horas de vida? ¿No les ha tocado? ¿Y qué es lo primero que dicen? Es que yo le llamaría a mi mamá, es que yo abrazaría más a mis hermanos, es que yo a mis hijos les diría lo mucho que los quiero, es que yo haría esas llamadas importantes, es que empezamos a hacer una lista, y yo creo que 24 horas serían insuficientes para hacer ese listado, ese cumplimiento a esas acciones. Imagínense en un día antes, sabiendo nuestro Señor Jesucristo a lo que iba, o sea, ¿qué es lo que prepara? ¿Cuál es la angustia Él de su corazón? El decir, ¿cumplí con el objetivo por el cual yo estuve aquí durante tanto tiempo? ¿O realmente aún no han entendido cuál es realmente el mensaje? Eso es lo que nos transmite Lucas. El mensaje de Lucas es más claro, es más preciso. Si bien es cierto, Mateo da un poco más de detalles, Marcos se concentra en otro tipo de situaciones, Lucas es más directo y a lo que va, omite algunos detalles, él no detalla tanto, él va directo a lo que el Señor quería transmitir. Así era Lucas, al fin y al cabo. Entonces, si nosotros entramos al capítulo 22 de lleno, entra y dice, el título ahí decía complot para matar a Jesús, ¿sí? Y dice el versículo número 1, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Ahí es donde entramos y veíamos realmente el significado de lo que era Pascua. Y en el cual, pues, era un día antes. Entonces, el siguiente día tenía que ser entregado el cordero, ¿sí? Entonces, si bien es cierto esa preparación, los judíos lo hacían porque esperaban la venida del Señor. Y el Señor ya estaba ahí. Entonces, curiosamente, la última Pascua, era la que realmente es la que estaba pasando ahí. Porque entonces el cordero sería entregado. ¿Y cuál era el cordero? El que se estaba preparando, ¿sí? Y ese cordero ya estaba en el punto en el cual debía de ser sacrificado por ti
y por mí. Entonces, pero ellos lo tenían que entender, de una u otra manera lo tenían que entender. Jesús ya estaba en Jerusalén porque era el propósito, tenía que ser en Jerusalén. Entonces, a pesar de haber hecho los recorridos, a pesar de haber pasado de un lugar a otro, él tenía que estar en Jerusalén porque así estaba marcado y ese era el propósito. Él ya estaba ahí. Entonces, todo apuntaba y todo iba relacionado a que debía de estar en Jerusalén. Entonces, cuando ya empieza el último acto, y que empiezan a preparar, pues era una algarabía por toda Jerusalén, ¿sí? Sin embargo, había otro grupo muy especial de élite que no le preocupaba la Pascua, le preocupaba más otra cosa, ¿sí? Y le preocupaba, en el versículo 2 decía, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Mientras que la gente estaba preparando la Pascua, la fiesta, la algarabía, había otro grupo muy especial que estaban preparando el complot, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿sabían realmente ellos que Jesús, no eran ellos los que lo tenían que entregar para matarlo, sino que realmente Jesús daba todos los motivos para que se cumpliera lo establecido? ¿Lo sabrían ellos? Ellos eran escribas, ellos estudiaban, ellos sabían que realmente cómo es que tenía que suceder. Sin embargo, había algo muy importante. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿nosotros realmente conocemos nuestro corazón? ¿Realmente conocemos nuestros sentimientos? ¿Sí? Entonces, la parte fundamental de todo esto es que ellos empezaban pero no sabían cómo. ¿Y saben por qué? Ni siquiera sabían el motivo, pero ellos querían matarle simple y sencillamente porque Jesús los había humillado. Porque Jesús los había ofendido en público. Y cada vez que ellos abrían la boca, pues Jesús solamente decía verdad. Y para ellos no toleraban esa parte. Entonces su corazón empezó a llenarse de amargura. Y no de 1, de 2, de 3, de 4. Porque entonces cuando iba Jesús caminando con sus discípulos, les decía y les recordaba, ¿oyen lo que ellos dicen? Eso hagan. Hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ustedes ven que hacen. Es muy diferente. Entonces, qué increíble que cuando tú dices a tu hijo, no digas mentiras, no mientas. Esa es la verdad. No mientas, no mientas. Esa es la parte fundamental. Y de repente suena el teléfono y te habla, papi, si es para mí, dile que no estoy. Por favor, diles que no estoy. Entonces, ¿cuál es la congruencia? Que a tu hijo le digas que no mientas y cuando te dicen a ti realmente la verdad, tú mientes. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? Lo que Jesús quería decir con esto es que si lo que tú dices concuerda con lo que tú haces, esa es la verdad. El testimonio fiel y verdadero es que cada uno de nosotros que estamos aquí, realmente la gente de allá de afuera que no conoce a Jesús, realmente nos vea en nosotros que somos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Por qué? Por palabra y por testimonio. Esa es la parte. Y sin embargo Jesús les decía, hipócritas, porque lo que tú dices no concuerda con lo que tú haces. Entonces cuando alguien te dice a ti directamente hipócrita frente a una multitud, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Y no te lo dice una vez, te lo dice 2 veces. A lo mejor la primera vez te empiezas a reflexionar y dices, híjole, pues sí es cierto, la estoy regando o voy a buscar cambiar. Pero te lo dice la segunda vez, te lo dice la tercera vez, cuarta vez, quinta vez, entonces ya empieza a llenarte de amargura tu corazón. Este grupo en particular, el Sanedrín, pues simple y sencillamente no veían con buenos ojos lo que Jesús estaba provocando. ¿Y qué es lo que Jesús estaba provocando? Estaba provocando una revolución total de lo que se hacía en la actualidad con lo que realmente estaba haciendo. Y la gente lo empezaba a seguir, porque sanaba, porque hablaba verdad, porque reconfortaba, porque daba esperanza. Y si tú te pones a ver quién era el que controlaba toda esa parte, pues el Sanedrín.
Nadie rendía más que a ellos. Y cuando viene una persona realmente a dar otro tipo de filosofía, ¿sí?, en la que te da una esperanza de vida, ¡wow! Eso es lo que ellos no toleraban. Ellos querían seguir controlando al pueblo. Entonces, cuando ellos entran, tenían un grave problema. ¿Por qué? Porque mientras ellos se preocupaban por matarle, pues no sabían cómo, ni siquiera cómo agarrarlo. Ni siquiera no tenían un plan, y mientras ellos decían, pues ¿cómo? Necesitamos entrar de una u otra manera, pero que la gente no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque los seguidores eran muchos. No eran solamente 12, eran muchos, y constantemente Jesús estaba rodeado de gente. Entonces, en el versículo 3, viene la parte fundamental aquí, en que hace un preámbulo entre lo que estaban tramando aquí el grupo y la parte, el preámbulo de decir, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Aquí entra mucho en controversia. Yo recuerdo que en una ocasión alguien comentaba y decía, ¿entonces Satanás puede entrar en un cristiano? Entonces Satanás o un endemoniado puede estar dentro de un cristiano, de alguien que haya conocido realmente la verdad, a Jesús en su corazón, que lo tenga. Miren, Satanás entrará en la casa deshabitada. Si la casa no está habitada por el Espíritu Santo, ahí entrará. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Sí, mucho cuidado. Judas estaba dentro del grupo de Jesús. Estaba dentro de los 12 discípulos, pero realmente no creía en Jesús, nunca lo aceptó. Y cuando nosotros no aceptamos la verdad y no aceptamos a Jesús dentro de nuestro corazón, esa casa permanece deshabitada. Y tengamos cuidado con eso, porque dentro de ese grupo se encuentra la parte fundamental, el padre de la mentira. Satanás está buscando esa parte y empieza a mentir. Si hay alguien que realmente tiene paciencia, es Satanás. El diablo tiene la paciencia del mundo, la más paciencia. Él empieza ¿qué? A sembrar, a meterte ideas, hasta que tú tomes la decisión. Porque aquí es lo que Dios te da libre albedrío. Tú decides entre seguir lo bueno o seguir lo malo. Y es cuando entra Satanás. Satanás entra en Judas porque realmente Judas no tenía el corazón de Jesús. ¿Sí? No lo tenía. Entonces, cuando él entra, entonces viene el problema. Cuando viene el problema, dice en el versículo 4, y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Miren, esto es increíble. Mientras ellos estaban quebrando la cabeza y diciendo, pues, ¿cómo le vamos a hacer para que viene alguien cercano a Jesús y que les diga, yo sé cómo? ¿Qué pensarías? ¿No te daría mucho gusto? Pues ellos sí. Dice en el versículo 5, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Fíjense, ahí es donde entra la parte. La parte fundamental de esto es que necesita siempre, cuando haya un grupo, si no estamos fortalecidos en el Señor, siempre va a haber alguien que quiera desbaratar. ¿Y quién es? El rey de la manipulación, de la mentira. ¿Sí? Siempre va a estar ahí. Es que no es cierto, eso no es así, es de esta manera. Y yo te puedo dar el poder. Tal vez Judas, durante todo el tiempo que estuvo con Jesús, si bien es cierto, él esperaba otro tipo de rey. Él pensaba que si había una revuelta, ¿sí?, pues iban a venir todos los ejércitos y entonces Jesús llamaría a quien tendría que llamar y entonces ganaría el poder de Jesús, y entonces él a lo mejor pensaba que las cosas iban a ser más fáciles. Y como era el tesorero, pues ya se estaba viendo como el administrador general del reino, ¿no? Entonces quería acelerar las cosas. Y esa es la parte fundamental de esto. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para toda situación que se nos presente. En el versículo 6 dice, y él se comprometió, ¿quién? Judas,
Y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. A espaldas del pueblo. Esto es sin que la gente se diera cuenta. ¿Por qué? Porque se supone que estaban de fiestas, no era el momento para ellos de hacer un sacrificio de un cordero. Aunque si bien es cierto, la tradición decía que tenían que entregar a un criminal, no había elementos suficientes como para culpar a Jesús de un criminal. Sin embargo, un judío lo tenía que entregar a los romanos. Y fueron los judíos los que lo entregaron a los romanos, para que los romanos en su vez tuvieran la libertad de decidir. Y ahí fue la parte. El plan era que él estuviera solo. Que buscaron la oportunidad para que Jesús, planearon todo secretamente. Y tan así que si vamos más adelante, absolutamente nadie de sus discípulos se dio cuenta de lo que Judas estaba planeando. Porque hasta los discípulos preguntaron, ¿acaso seré yo? Cuando Jesús les dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Acaso seré yo? Y nadie dijo, ¿será Judas? ¿Sí? ¿O será Simón el celote, que era ahora sí que era el terrorista? Y no, nadie dudó de nadie, sino que dudaron de ellos mismos. Y esa es la cuestión. Cuando empezaron a ver eso, fíjense la parte fundamental de esto. Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay una palabra que es clave en esto y dice, Judas se comprometió. ¿Con qué se comprometió? Con los hombres. ¿Sí? ¿Qué no era su compromiso con Jesús? ¿No era un compromiso celestial entonces? Entonces no hay una referencia bíblica donde diga que realmente si se convirtieron o no se convirtieron o cuál fue la parte, sino que él hizo un compromiso con los hombres. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo que él iba a obtener a mediano o a corto plazo. Él no esperaba, ni siquiera iba a esperar que fuera a largo plazo. Él quería todo a corto plazo. Y fíjense el compromiso que hizo con los hombres. Entonces, esa es la parte. Muchos de nosotros nos comprometemos con Jesús y hacemos un compromiso de orar, de leer las Escrituras, de apoyar el servicio, ¿sí? Y sin embargo, cuando estamos allá afuera, el compromiso es con nuestra gente, pues ¿qué dirán? Y si le hablo de Jesús, y si le hablo de Dios, ¿qué dirán de mí? Y entonces, ¿cuál es el compromiso? Muchos de nosotros así actuamos. Los domingos estamos aquí y los de lunes a viernes, ¿qué hacemos allá o sábados? Y yo le decía en una ocasión a los jóvenes, les decía, nuestro compromiso es que el joven que está a tu lado sepa realmente que Dios lo ama. Y le decía, ¿lo has hecho? ¿Sabe tu compañero de clases que tú eres un cristiano? ¿Que te preocupas por su salvación? ¿Que te preocupas que él no se vaya al infierno? ¿Que el que sepa que realmente Dios lo ama? Ese es nuestro compromiso. Y nuestro compromiso debe ser ¿con quién? Con Dios. Con lo que Dios dice en su palabra. Eso es realmente el compromiso que debemos de tener. Sin embargo, ya vimos que hizo un buen compromiso, todo por dinero. En el versículo 7 y entra la segunda parte. Aquí hace un pequeño break, Lucas, para ver la segunda parte. La segunda parte es la institución de la cena del Señor. En el versículo 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. La palabra original Pascua no significaba fiesta, ya lo dijimos ahorita, sino que el cordero que fue sacrificado. Comer la Pascua, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Él se entregó. Ese era el objetivo final. Ese era el propósito. Todo lo que se estaba planeando aquí o lo que se estaba haciendo era para cumplirse el objetivo final. Y era el madero, estar en la cruz, en la crucifixión. Ese era el objetivo final. ¿Sí? Y sin embargo, cuando entra aquí Satanás estaba, pero sí regocijándose de gusto. Porque decía, está cumpliéndose mi objetivo. Mi objetivo es matar a Jesús. ¿Sí? Sin embargo, todo iba más allá. Iba más allá de eso.
Y Jesús, aquí entra otra parte, en el versículo 8, dice, envió a Pedro y a Juan diciendo, id, ¿a dónde? A la ciudad de Jerusalén, no podían comerla en otra parte. Dice, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. No hay nada milagroso en esos versículos. No hay nada fuera de lo común. Jesús, ¿cuántas veces fue a Jerusalén? Varias. No sabemos si en el trayecto ya se había puesto de acuerdo con esta persona. Cuando nosotros vamos a preparar una fiesta, cualquier tipo de fiesta, siempre buscamos algo, ¿sí?, adecuado para el evento o también para nuestras necesidades económicas. Pero siempre buscamos y decimos algo bien, bonito, agradable. Porque para mí, yo quiero que mi hijo, mi hija, mi esposa se sienta agradable. Yo no dudo que Jesús ya se hubiera puesto de acuerdo con esa persona. Y él haber dicho, busca el mejor lugar y prepáralo, porque van a venir a buscarte ese día. Con anticipación ya se había programado. Con anticipación él sabía que tenía que suceder este evento y él lo tenía que preparar, ¿sí? Y aquí es cuando ellos entran, es porque él ya tenía todo preparado. ¿Y qué lugar encontraron? ¿Un lugar qué? Un gran aposento, alto, ya dispuesto, ya estaba todo listo. ¿Qué es lo que iban a hacer? Prepararlo. Y en el 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Aquí Judas en este ínter ya se había puesto de acuerdo para entregarlo. Aquí hay una parte fundamental de esto. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él, ¿quién? Los apóstoles. En esto quiere decir Lucas que todos estaban. Hay algunos, en algunos predicadores o alguna gente que decía que Judas no estaba con ellos en la cena, sí, sino que estaba ya preparando todo o el complot allá con en el Sanedrín. Esto aquí no lo dice, porque si no aquí lo hubiera dicho Lucas y en los otros evangélicos, pero no lo menciona. Quiere decir que estaban con él todos los apóstoles, todos los discípulos, estaban con él en la mesa. Entonces, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Esta fue su última Pascua. En esta ocasión Jesús y sus apóstoles ya habían participado, ¿sí? Y en nada más en este punto participaron de dos eventos. Uno, que fue la fiesta de la Pascua, y la otra, la institución de la Cena del Señor. Cuando ellos empezaron a entender y cuando les empezó a explicar Jesús de lo que se trataba la Cena del Señor, ellos no lo entendían, porque les empezó a hablar en metáfora. Y la metáfora viene a continuación. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias. Tomad de esto, y dijo, tomad de esto, de la copa, y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. En la celebración de la Pascua, la copa circulaba 4 veces por la mesa, ¿sí? 4 veces. Creemos que nuestro Señor Jesucristo no participó en la última, porque la última representaba cuando Él muere, sí, en la cruz, cuando significaba que cuando la última vez que pasaba, la última representaba el gozo, ¿sí? El gozo de lo que representaba lo que era la institución de la Pascua, lo que ellos estaban ofreciendo en esos momentos. Pero creemos que Jesús no lo tomó porque la última copa que recordemos que Él tomó fue cuando Él murió en la cruz, fue la sangre, y su sangre representa la vid, el jugo, ¿sí? Entonces,
Ya no hay texto alguno que enseñe o que implique que se tiene que celebrar el nacimiento de Jesús. Lo que nosotros celebramos, sí, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que el tercer día resucitó. Él venció la muerte. Eso es lo que para nosotros representa la institución de la Cena del Señor. Pero ellos no lo podían entender hasta en esos momentos. No lo podían entender porque ellos estaban simple y sencillamente tipificando. Miren, estaban viendo algo nuevo para ellos. Y lo que estaban viendo algo nuevo, dice, y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Miren, Jesús no dice que literalmente el pan iba a ser el cuerpo, pero miren, Jesús no pudo escoger a dos productos más perecederos que esto. Si ustedes dejan un pan y un vino al siguiente día, ya no va a saber igual, sí, se va a echar a perder. Entonces, cuando nosotros vemos esto, y cuando Él parte el cuerpo y cuando abre el pan, ¿sí? El pan no se quiebra, sino que simple y sencillamente lo que Él estaba haciendo es una metáfora. Y lo que representaba su cuerpo no era más, ¿sí?, lo que Él iba a ofrecer en el futuro. Lo que Él estaba ofreciendo con ese pan. ¿Y qué era nada más? El significado del sacrificio que Él iba a hacer por todos y cada uno de nosotros. Lo mismo cuando véalo hacer y que lo dice a cada momento. Para obedecer el mandamiento dice hacer esto en memoria de mí. A cada momento. Y Él lo recuerda y lo dice. Hacerlo. Es un sencillo recordatorio de lo que está por venir. Lo que yo hago y que en este pan sin levadura, sí, es simple y sencillamente que me estoy ofreciendo en sacrificio por ustedes. Y mi sangre es la expiación de los pecados de todos y cada uno de nosotros a través de la muerte en la cruz. ¡Qué increíble! Muchos de nosotros creemos que participamos en la cena del Señor para obtener la remisión de pecados, y esto no es cierto. Simple y sencillamente nos recuerda que Jesús murió por todos y cada uno de nosotros, y que la sangre que fue derramada fue por el perdón de nuestros pecados. En el versículo 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Al hacer esto, Él no está erigiendo una estatua de bronce, ni una estatua de plata, ni de oro. Está escogiendo dos productos que significan el antiguo pacto, que fue sellado con la muerte de los animales cuando matabas al corderito, con el nuevo pacto, y que fue sellado con la sangre en memoria de Él. Y que anticipamos la segunda venida de Jesús. Notemos ahora que más adelante, después de esto, ellos no lo entendían. Sí, Jesús anuncia su muerte. ¿Y cómo anuncia su muerte? A través de una traición. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ahí es donde podemos decir que Judas todavía estaba ahí con ellos. ¿Sí? Estaba con ellos y sin embargo, como cuando dice Juan en el capítulo 13, versículo del 26 al 30, dice que Jesús mojando el pan se lo entregó y le dijo a Judas diciéndole, lo que has de hacer, hazlo ya, hazlo pronto. ¿Y qué es lo que hace Judas? No se sorprende con esa expresión. No dice, pues, ¿por qué yo? Sino que sale, ¿no? Inmediatamente después de haber dado esa instrucción. La verdad aquí es algo increíble cuando pasa todo esto y que dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que le está determinado a hacer. Miren, Dios tiene el control. Hasta en eso Dios tiene el control. ¿Sí? ¿No les ha tocado a ustedes cuando tenemos a un hijo y que cuando se acerca tu hijo y que tú ya sabes de antemano lo que te va a pedir, le dices, a ver, ¿qué me vas a decir? Dímelo. Y que él como que, a ver, dímelo ya, dime qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, porque tú ya de antemano ya sabes lo que él te va a pedir. Y él no se sorprende, a ver, ¿no me querías pedir permiso para ir? Y él dice, ¿cómo lo supiste? ¿Sí? Creo que Jesús lo sabía todo. De cierta manera, Jesús estaba
No es que estuviera anticipando los hechos, sino que estaba preparando y diciendo de una u otra manera, conocía el corazón de Judas. Y le decía, lo que Dios ha determinado, eso es lo que va a hacer. Si Dios ha determinado de una u otra manera seguir esto, y ese es el propósito en la vida de todos y cada uno de nosotros, Dios tiene un plan y nunca se equivoca. Nunca se equivoca. No fue juzgado por lo que Dios había predeterminado, ni porque muchos decimos, ¿acaso Judas fue el instrumento para hacerlo? Si no hubiera sido Judas, hubiera sido otro. De cualquier forma, Dios ya tenía el propósito por el cual Jesús iba a morir por nosotros. ¿Sí? Judas tuvo la oportunidad de decir que no. Y en varias ocasiones. Y todavía le alcanza a decir, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Sí? Y mientras él recalcaba y decía eso, y muchos se hacían la pregunta, ¿acaso seré yo? Y Señor, dímelo, ¿seré yo? Nunca acusaban a los demás. La debilidad del hombre siempre nos hace dudar de nuestra propia fe o nuestra propia convicción. ¿Acaso seré yo? ¿O me está pasando esto porque Dios no me quiere? ¿O estoy pasando por una situación difícil porque Dios me ha abandonado? No es esa parte de lo que Dios quiere. No es esa parte lo que Dios está poniendo en duda. Los discípulos nunca supieron del plan de Judas, si no ahí mismo lo hubieran dicho. ¿Sí? Cuando Jesús preguntó, ¿sí? Parece ser que Judas logró el plan escondidas de todos ellos. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí de quién de ellos sería el que debía de hacer esto. Fue una sorpresa para ellos, eran débiles, indudablemente. Pero a lo mejor ellos podían flaquear, pero entregar a Cristo para que lo mataran, o sea, ni en su cabeza nadie pensaba siquiera de que lo pudieran hacer. Y así demostraron la inocencia a todos y cada uno de ellos. Muchas veces hemos flaqueado, amigo. Muchas veces, hermanos, todos yo creo que estamos aquí, pero en nuestra debilidad podemos reflejar la grandeza de Dios, porque Dios se muestra en nuestra debilidad y tenemos que ser débiles para que Él crezca, decía el apóstol Pablo. Entonces, esa es la parte fundamental es que yo le doy muchas gracias a Dios porque Dios me ha sostenido de su mano, aún con mis debilidades. Aún con todo eso es por su gracia. Simple y sencillamente por su amor, Él no nos va a dejar. Él no nos va a dejar. Y esa es la parte fundamental de la tercera parte y el propósito por el cual, que aún sentados ahí, sabiendo que Jesús iba a morir, empieza una disputa para saber quién es el mayor. ¿Sí? En el versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mientras que algunos estaban discutiendo quién debería entregar a Jesús o quién es el que lo iba a entregar, había otra parte del grupo donde decía que si quién iba a ser el mayor, quién iba a estar asentado a la diestra del Padre, y empezaron a discutir. Y lo que ganó en la lucha fue que al rato todos estaban hablando de quién debería ser el mayor, mientras que la otra parte, que era realmente la principal, ni la tomaron en cuenta. Entonces, ¿quién debería ser el mayor? En varias ocasiones Jesús ya les había recalcado, ¿sí? Y esa pregunta la tenían varios. En varias ocasiones, a través del recorrido, ya se le habían preguntado. ¿De quién debería de? Cuando Jesús le dijo por allá en el capítulo 9, versículo 23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué? Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Esta disputa continúa hasta el día de hoy. ¿Quién es el mayor? Miren, cuando Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre de ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, es el amo.
Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve, el siervo. Entonces, todos los hombres debieron haberle servido a Jesús cuando llegó a la tierra. Todos, porque lo esperaban. Y sin embargo fue al revés. Jesús vino a servir. Y cuando ellos le preguntaban quién debería de ser el mayor, y que le dijo, si al menos tuviéramos el corazón de un niño, ¿sí? Es cierto, les digo que ellos entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por su inocencia. Porque un niño está dispuesto a dar, ¿sí? Sin condiciones. Esa es la parte fundamental. Y sin embargo dice, es tan bondadoso Jesús, nuestro Señor, que a pesar de que estaban en su ego de decir quién es el más grande, quién es el mejor, les dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En las pruebas de quién? De Jesús. En mis pruebas. Permanecieron, estuvieron conmigo, fueron leales. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Al decir 12 tribus de Israel, Jesús lo único que decía y que hablaba era la totalidad del pueblo de Dios. ¿Sí? Su iglesia. Ellos llenaron la brecha que estaba vacía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fueron los discípulos, fue la promesa del Señor. Sí, no es la salvación. Aquí no se pone en duda si la salvación o no. No es la salvación. Eres salvo en el momento que crees en el Señor Jesucristo. Cree en Él. Cree que murió por nosotros, que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Ese es realmente el Evangelio. Esa es la salvación. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Lo que está diciendo es, ¿estás trabajando tú para obtener un puesto allá en el cielo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Te estás esforzando? Dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y santo no quiere decir que seamos perfectos, sino que busquemos constantemente la santidad. Busquemos de Dios. Cuando hace esta parte y hace este paréntesis me fascina, porque entonces viene la segunda parte. Ya viene un hombre que traicionó o que de cierta manera entregó a Jesús, pero viene aquí otro personaje. Y miren, aparece parecería de comedia, o parecería algo que si viene Dios y te dice a ti, a ver Gilberto, ¿sí? He aquí Satanás me ha pedido para que te zarandee como trigo. ¿Qué pensarías, Gilberto? No, hombre, qué bárbaro. Esa es la parte. Fíjense, aquí hay varios principios que yo me gustaría que explicáramos, y estos 3-4 versículos que vamos a ver a continuación es todo un sermón de 1 hora, 45 minutos, pero aquí vamos a tratar de resumir. Miren, hasta Satanás le pide permiso a Dios para tocarte. Y toca todo, le decía, menos su alma, porque esa alma me corresponde. Aquí es donde decimos que Satanás no puede entrar en la vida de un cristiano. Sí, no puede. Sí, la parte fundamental es aquí, que hasta Satanás le pide permiso. Dice, me ha pedido para que te pegue una zarandeada, para que vean. ¿Han visto cuando zarandea el viento el trigo? Pero ¿qué? No se quiebra, ¿no? Es una espiguita así, y por más que la zarandee, pues al final queda parada. Pero dice, el versículo 32, miren mis hermanos, aquí es la gran protección que tenemos de Dios. Dice, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. ¡Wow! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién rogó Jesús? Al Padre. ¡Wow! Yo estoy contigo. ¿Pero por qué estoy rogando? Para que tu fe no falte. Aun cuando tengas la prueba, aun cuando tengas la lucha, aun cuando estés en medio de la tempestad,
¿sí? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No estás solo. Solamente ruego para que tu fe no falte, para que seas persistente, para que avances, para que sigas, para que no retrocedas, para que no niegues, para que sigas esforzándote en todas y cada uno de los pasos que tú das, diciendo que Dios tiene el control, que Dios me ama, Dios está conmigo, para que tu fe no falte en medio de la tempestad. Pero hay algo importante. Y tú, una vez que has sido zarandeado, una vez que ya hayas salido, ¿sí? ¿Qué haces? ¿Qué tienes que hacer? ¿Quedarte sentado? No, dice, ve, ve. Una vez que has vuelto, confirma a tus hermanos, ¿sí? Da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Da testimonio de que estando con Dios todo es posible. Fíjense, la parte fundamental de todo esto es, y aún diciendo esas palabras, fíjense la reacción de Simón. Señor, ¿qué me va a hacer a mí eso? Dispuesto estoy a ir, dice. Dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también que a la muerte. ¿Saben quién dice eso? ¿Saben quién dice eso? Cuando decimos nosotros la parte fundamental, yo no le tengo miedo. Que venga. ¿Por qué? Porque tengo la coraza de justicia, porque tengo la fe y tengo el escudo de la fe y vamos con todo. Y voy a luchar, pero tú no vas a luchar. Esa es la parte del ser humano, que no nos corresponde hacer eso. Y sin embargo le dice, aquí es el principio que quiero platicarles. Y le dijo Pedro. ¿Quién le dijo? Jesús. ¿Qué no se llamaba Simón? Al principio, ¿qué no le dijo Simón? Hasta se lo dijo 2 veces, Simón, Simón. Y ahora le dice que Pedro. Entonces, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Miren, mis hermanos, ese es el principio básico de todo cristiano. Y si nosotros nos vamos y directamente conocemos en una de las partes fundamentales, y lo vemos en 2 de los Corintios. En 2 de los Corintios, cuando nosotros vemos y que somos, que nos convertimos y que somos renovados y que traemos nuevas fuerzas. El caso de Simón era el viejo hombre, lo que representaba el viejo hombre. Por eso le decía, cuando Jesús llamó a Simón y le dice, Simón, desde hoy te digo que ya no serás Simón, sino serás llamado Petra. Petra significa piedra, roca. Y Pedro, serás llamado Pedro. Pedro es el nuevo hombre. ¿Sí? Es la transformación. Yo te voy a llevar de un pescador de peces a un pescador ¿de qué? De hombres. Pero durante ese proceso yo voy a trabajar contigo para que Simón, sí, vaya desapareciendo en ti y crezca en ti un corazón de Pedro, que es el corazón que yo quiero, que sea de roca, que sea de fortaleza. Y cuando Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no estaba hablando específicamente sobre Pedro, sino sobre Jesús, que es la transformación que lo que sucedió en la vida de Pedro, que va a ser para testimonio de los demás. Entonces, si nosotros vemos en 2 de los Corintios y que lo podamos ver y comprobar cuando el apóstol Pablo lo decía, 2 de los Corintios, dice, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, dice, nueva criatura que es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas que son hechas nuevas. Hay una transformación. Y le dice, Pedro. ¿Por qué le dice Pedro? Porque y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya no me tocará. El siguiente domingo vamos a ver cuando Pedro niega a Jesús las 3 veces. Y después de haberlo negado, ¿qué es lo que hace? Pedro llora amargamente.
¿Por qué? Porque ya tiene el Espíritu de Dios dentro de su corazón. Porque sabe que lo que hizo no está bien y Pedro se arrepiente. Esa es una gran diferencia entre Judas y Pedro. Porque Judas tuvo la oportunidad de ¿qué? De arrepentirse. Tuvo la oportunidad en la última cena de haberle dicho: Señor, me descubriste en mi plan. Supiste que yo era el que te iba a entregar. Y sin embargo Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo ahorita. Apresúrate, vete. Y él no, que por la misma inercia que traía, ni siquiera se dio cuenta de lo que Jesús le estaba diciendo. Y él se levanta y se va. Y todos los demás piensan que era otra cosa, que le habían mandado a una comisión o algo. Nunca dudaron de él. Y qué increíble. Y qué increíble cuando Jesús transforma a las personas, los convierte en nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De Simón pasó a Pedro. Y Pedro demostró que es un ser humano como tú, como yo, con debilidades, con fortalezas, pero sobre todo que tenía a Jesús en su corazón. Esa es una gran diferencia. Y aquí es el mandato, cuando llegamos al clímax de todo esto. Los últimos 3 versículos dice, versículo 35, y ellos dijo, cuando os envié, y a ellos dijo, Jesús les dijo a ellos, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Miren, esa es la parte. Jesús ya estaba en el corazón de cada uno de sus discípulos. Dice, cuando estuviste, cuando me tuviste, cuando aceptaste que yo estuviera y habitara dentro de tu corazón, ¿te faltó algo? Dice, y ellos dijeron, acuérdense que aquí ya no estaba Judas. Aquí ya no estaba Judas. Aquí Judas ya se había ido. ¿A qué? A entregarlo. Y ellos dijeron, nada, nada, nada. Porque cuando estamos con Jesús, nada me faltará. Nada, nada, nada. Tuvieron la provisión necesaria durante la estancia de Jesús, nunca les faltó nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y ellos se quedaron pensando. Y dicen, ¿para qué quiero una espada? ¿Sí? ¿Para qué quiero una espada? ¿Para qué queremos una espada? Lo que Jesús estaba diciendo aquí es, lo único que yo necesito cuando Él se refería a esta arma, ¿sí? No era para causar daño, sino para protección de los animales que pasaban. Ellos recorrían las ciudades, ellos recorrían los campos y tenían que portar algo, un arma para defenderse. Era un arma ¿para qué? Para su protección. ¿Sabían que tenían la protección de Dios? Sí. Sin embargo, el mandato era eso. El mandato y lo que Dios y lo que Jesús estaba diciendo, debemos de estar ¿qué? Prevenidos. Alista tu maleta. Alista tu provisión, alista tu arma, tu conocimiento, alista, prepárate, porque los tiempos son cortos y el Señor ya viene. Es lo único que les decía, ya no estaré con ustedes, ya me iré. Sin embargo, ustedes se quedan a anunciar mi palabra y tienen que estar preparados. Mejor es que te protejas y prepares tus maletas y prepares tu arma, sí, porque vendrán tiempos en que los vas a necesitar. Y en el versículo 37 dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, por lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Mis hermanos, todo lo que dice la Biblia que va a suceder, va a suceder. Y si dice que Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Así lo dice, y todo se va a cumplir en cumplimiento.
Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, no necesitamos más. Y Jesús dijo, basta. Pero ese basta era para terminar la conversación. Era para decidir y decir, hasta aquí. Ya no tocaremos más este tema. Veía todavía la debilidad en la mente de los apóstoles. Veía todavía, sí, la parte fundamental de que tenían que estar listos para lo que venía. ¿Y qué es lo que realmente venía? El arresto de Jesús, la oración y todo lo que conlleva a la crucifixión. Porque todo lo que estaba pasando iba directo y encaminado directamente al Golgota. Todo lo que estaba pasando iba encaminado a la muerte y crucifixión de nuestro Señor. Y esa era el triunfo de Satanás. Pero los planes no eran esos. Los planes de Dios no eran esos. Lo que todo esto nos enseña es que tanto Judas, los discípulos y Pedro eran gentes normales, como tú, como yo. Que el mensaje que Jesús les estaba diciendo es, prepárense, prepárense. Y si aún no tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón, es el tiempo para tenerlo, porque sin Él nada somos. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados. ¿Y hay posibilidad? Sí hay. ¿Todos tenemos la oportunidad? Sí, todos tenemos la oportunidad. La oportunidad llega, ¿sí? En el momento que el Espíritu Santo te habla dentro de tu corazón y está ahí. Tenemos que estar preparados. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das. Señor, te damos gracias porque todo lo que has hecho, Señor, lo has hecho perfectos. Aún sabiendo, Señor, que somos débiles, Señor, nos has dado un espíritu, Señor, de poder. Nos has dado un espíritu de confianza, de paz, de amor. Pero sobre todo, Señor, ese espíritu que nos lleva a seguir luchando, a seguir cumpliendo con lo que tú nos has mandado, Señor. Y aún así, Señor, sabemos que muy dentro de nuestro corazón y sabiendo que vendrás pronto, estaremos preparados para lo que tú nos pidas que hagamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que están aquí. Bendícelos, Señor, y que durante el transcurso de la semana, Señor, ellos puedan testificar, Señor, que eres un Dios verdadero, eres un Dios de amor y sobre todo, Señor, que tengamos nuestro corazón y nuestras mentes preparados para lo que viene, Señor. Te damos muchas gracias por todo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga, hermano.